I don't care. Good morning, delegations. Leonardo. Good morning, colleagues. I'm informed we have a quorum, and it is my pleasure to welcome you to the first meeting of the Permanent Council this year. Allow me to wish you all and your families a happy, healthy, prosperous, and productive new year. Since this is a special meeting of the Council, I will reserve my comments on the significance of the chairmanship of the Permanent Council for Guyana for our first regular meeting. But before turning to the matters on today's draft order of business, I would like to address a few housekeeping matters for us to make better use of the resources allocated to the Council. It is my intention to follow as strictly as possible the rules stipulated in Articles 41, 46, and 45B as follows. Article 41 establishes that each session of a meeting shall last no longer than 3 hours, it being understood that the Permanent Council may decide to prolong meetings. Article 46 provides, I quote, statements by members of the Permanent Council and officials participating in its meetings shall, in each case, be limited to 10 minutes unless the Council considers that a prudent extension of the time period is necessary. Article 45B stipulates, the Chair may call to order any representative whose remarks depart from the subject under discussion. I do not expect to have recourse to this article. With your cooperation, I hope that we will keep interventions to the maximum time limit of 10 minutes, and you have my full support for shorter interventions. In addition, I would like to remind member states that during regular meetings, the agenda item Other Business is for the purpose of information only. This part of the agenda is not intended for member states to engage in debates, and no decisions are taken. It goes without saying that I would like to start meetings on time, and in this respect, I am very grateful to you all for being here at the appointed time, and I hope that we can continue this trend in the next 3 months. Esteemed colleagues, we are all aware of the financial situation of the organization. Adhering to these specific rules will help to preclude the need for additional outlays on unnecessary extensions of meetings. It is my intention to start meetings on time, as I've said, and I'm grateful for your support. I'm grateful for your cooperation, and I think that we can look forward to a fruitful period on the chairmanship of Guyana. I'm now pleased to call to order this special meeting of the Permanent Council, which has been convened at the request of the delegations of Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguay, Peru, the United States, and Venezuela to consider the items of the draft order of business document CP/OD stop 2269/20. If there are no objections to the order of business as proposed, we shall proceed to adopt it. Nicaragua has the floor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y un feliz año nuevo y próspero para todos y cada uno de vosotros. La delegación de Nicaragua solicita que conste en acta la no aceptación de la convocatoria de su rechazo a la convocatoria de esta sesión. Gracias, señor presidente. Thank you, Nicaragua. Noted. The agenda is approved. Distinguished colleagues, this meeting was convened at the request of 14 delegations to consider recent developments in Venezuela, as mentioned in the diplomatic note published as document CP/Doc 5578/20 Rev 2, enclosing the draft resolution regarding recent events in Venezuela. Before starting our discussion, I would like to offer the floor to Ambassador Carlos Trujillo, permanent representative of the United States, who will speak on behalf of the delegations that requested this meeting. Ambassador Trujillo, you have the floor.
Thank you, Ambassador, and congratulations on the presidency. We appreciate the work of the various delegations around the table for their commitment to address the ongoing challenge to democratic governance in Venezuela and for bringing our shared concerns to the attention of the Permanent Council this morning. We're pleased to recognize, no particular order, the leadership of Venezuela, Colombia, Brazil, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Peru, Costa Rica, El Salvador, Chile, Haiti, Honduras, Canada, among others. I may have missed one. Each have co-sponsored this important text today before us, and for that, we thank them. Colleagues, the deliberate and systematic destruction of democracy in Venezuela remains a challenge and a threat to our hemisphere. Since the opposition won a parliamentary majority in December of 2015 in Venezuela, the government has sought to silence, delegitimize, and ultimately delete Venezuela's only remaining democratic institution, the National Assembly. These efforts continue to this day, most recently through a direct attempt to bar legitimate members of the National Assembly from performing their elected duties. Similarly, in her report, the United Nations High Commissioner for Human Rights stressed the lifting of the parliamentary immunity last fall and urged access to jailed deputies. We have been discussing and debating Venezuela and the OAS for years, as the situation in the country has continued to spiral downward and the suffering of the Venezuelan people has deepened and expanded. Meanwhile, some member states continue to argue that the OAS should not take sides, instead encouraging dialogue to reach a political solution. Any OAS member state that legitimately supports political dialogue in Venezuela must support the resolution tabled today in support of the legitimate government of interim President Guaido and the efforts of the Venezuelan National Assembly. This resolution helps reaffirm our common support for a level playing field and holding free and fair presidential and parliamentary elections in Venezuela. We look forward to everyone's support. We reaffirm our support for the brave men and women of the Venezuelan National Assembly in their valiant struggle to keep democratic values and ideals alive, in spite of all the obstacles before them. I therefore strongly urge all OAS member states to uphold one of our core values by voting to support the adoption of this important resolution. Thank you. Thank you, Ambassador Trujillo. Having heard the distinguished representative of the United States, I now offer the floor to delegations. Venezuela, you have the floor. Gracias, señor presidente. Quisiera, con su venia, solicitar que pueda ser colocado en las pantallas un video que sería de nuestro agrado que pudiesen los señores delegados ver. Lamentablemente veo los subtítulos en inglés en una letra muy pequeñita, pero...
Presidente, deseo comenzar mi intervención dando las gracias en nombre de mi delegación a todos los países que han patrocinado este proyecto de resolución, así como a aquellos gobiernos que han condenado los sucesos del 5 de enero y el intento de tomar por la fuerza el Parlamento, que lo han hecho, al hacerlo, se han puesto del lado de la democracia y de las instituciones, mucho más allá de las diferencias ideológicas. En Venezuela hay una sola Asamblea Nacional. No se trata de una consigna, sino de un hecho. Y esa única Asamblea Nacional la preside Juan Guaidó. Precisamente es lo que buscamos en este Consejo Permanente, que más allá de enarbolar consignas, la Organización de Estados Americanos reafirma este hecho. El 5 de enero, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y grupos de civiles armados tomaron los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Con la llegada de los diputados, se hizo evidente el propósito: limitar la entrada de los diputados democráticos a la sesión de instalación del periodo legislativo 2020-2021, ocasión en la que se dio a elegir la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y dejar entrar libremente a los representantes del régimen usurpador. ¿En qué parlamento del mundo puede la fuerza pública decidir qué legisladores tendrán acceso a las sesiones y cuáles no? Las imágenes son más elocuentes que las palabras. Los videos y fotografías que acabamos de ver y que circularon por todo el mundo nos mostraron cómo se impidió la entrada a Juan Guaidó y a la mayoría de los diputados democráticos al Palacio Legislativo. El artículo 221 de la Constitución de Venezuela establece que el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión es la mayoría absoluta de los diputados, es decir, 84 representantes. Sin el quórum reglamentario, los diputados del Partido Socialista Unido y un grupo muy reducido de parlamentarios recién captados para apoyar a Nicolás Maduro intentaron, sin contar con la mayoría de los votos, nombrar una junta directiva, obviando los procedimientos establecidos en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y en la Constitución de la República. El resultado es ampliamente conocido. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que permanecía en funciones y no tuvo acceso al Palacio Federal Legislativo, resolvió convocar una sesión para la tarde del mismo día y en un local cercano, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento Interior y de Debates, que me permito citar textualmente: la Asamblea Nacional se reunirá en el Salón de Sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en un lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva. Esta sesión, que se celebró por la tarde del 5 de enero, contó con la participación de 100 diputados, 16 más de los requeridos por la Constitución. Una vez constatado el quórum, se procedió de acuerdo al procedimiento establecido, resultando en la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Eduardo Berrizbeitia como primer y segundo presidente. Señor presidente, el 5 de enero dio a conocer al mundo lo que los diputados venezolanos han venido sufriendo durante años: el uso de las instituciones del Estado por parte de una banda criminal para perpetuarse en el poder. Como demócratas que hemos condenado los atentados de regímenes dictatoriales contra la institucionalidad democrática en cualquier lugar del continente, nuestro deber es rechazar esos atropellos. Uso la palabra dictadura en la más plena acepción del término. En Venezuela existe un gobierno que niega los principios más esenciales de la democracia, tales como los establece de manera diáfana la Carta Interamericana. Abro comillas: el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. La democracia representativa se fuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y a su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos políticos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad,
la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del derecho a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentos para la democracia. Fin de la cita. Invito a los honorables representantes a cotejar los mandatos de la Carta Democrática con la realidad venezolana para que quede en evidencia que cuando usamos la palabra dictadura lo hacemos con fundamentos inequívocos. Presidente, el objetivo del régimen es someter al Parlamento a través de cualquier medio. Si no es por la vía de la violencia, las amenazas, la intimidación, lo intenta usando los miles de millones de dólares que se han robado de las arcas del Estado venezolano o de los ingresos producto de negocios ilícitos para comprar voluntades. En ese intento, afortunadamente, fracasaron. Sin embargo, esta apuesta falló porque el compromiso del pueblo venezolano, de los partidos democráticos y del presidente Guaidó con la democracia han sido inquebrantables. Las acciones del régimen han sacado a relucir el talante democrático de nuestro pueblo, especialmente de las mujeres venezolanas. La represión ha mermado las filas de los diputados y líderes de los partidos y ha recaído sobre las mujeres la responsabilidad de ser la vanguardia de la lucha por la democracia, bien sea desde la Asamblea Nacional o en las calles, defendiendo los derechos del ciudadano, denunciando las atrocidades del régimen y exigiendo la justicia y reconocimiento de las víctimas. El anhelo de todos los venezolanos es el de retornar a la normalidad y a la gobernabilidad democrática. Dejar atrás la pesadilla que han sido los últimos 20 años, que ha llevado a más de 5 millones de venezolanos a buscar un mejor futuro en otros países. Tenemos que trabajar por asegurarnos de que más nunca un venezolano se vea obligado a emigrar, que nadie tenga que buscar alimentos en los basureros, que los hospitales puedan atender las necesidades de todos, que las escuelas y universidades estén abiertas, que el Estado venezolano sea capaz de retomar el control del sur del país para que este deje de ser el campo de batalla de bandas criminales que explotan nuestros recursos minerales y destruyen nuestro patrimonio ambiental. Presidente, alcanzar estas metas requiere de instituciones sólidas y legítimas, producto de elecciones libres, justas y bajo observación calificada internacional. Por eso exhortamos a los países democráticos de la región a que asuman la defensa de la última institución legítimamente constituida que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional. Termino con una anécdota que para los venezolanos tiene un gran peso histórico. En 1835 gobernaba en Venezuela el doctor José María Vargas, primer civil en ejercer la presidencia de la República. Era un médico destacado y fue rector de la Universidad de Caracas. Se produjo un golpe militar y el militar encargado de arrestar al presidente, el coronel Pedro Carujo, le dijo: doctor Vargas, el mundo es de los valientes. A lo que replicó el increpado: no señor, el mundo es del hombre justo. Esta pequeña anécdota se enseñaba a todos los niños venezolanos en las escuelas. En estos primeros días de enero, Juan Guaidó y los diputados venezolanos demostraron cómo la valentía ayuda a que prevalezca la justicia. Gracias, señor presidente. Thank you, distinguished representative of Venezuela. I now offer the floor to the distinguished representative of the United States. Thank you, Mr. President. Regarding revision number 2, which is document CP, document 557820, there's a small technical issue under resolves number 2. Everything after the comma should be removed. Ambassador Trujillo, could you repeat that, please? In document CP, document 5578/20, revision 2, under resolves number 2, everything after the comma. So the sentence should read, to welcome the re-election of Juan Guaidó as president of the Venezuelan Assembly, period. Everything after the comma should be removed. Yes, of the Venezuelan National Assembly, period. Everything after the comma should be removed. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to St. Lucia. Thank you, Chair. This was an insertion actually that St. Lucia had submitted, so we're concurring that this be removed.
Thank you, St. Lucia. I see, United States. We would ask that the resolution be adopted by consensus. Nicaragua has the floor. Gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua solicita votación nominal sobre esta propuesta. Gracias, señor presidente. Having heard the request of Nicaragua for a nominal vote, we will now proceed to the vote. We begin with Dominica. Thank you. Against? Ecuador. A favor. El Salvador. A favor. Estados Unidos. In favor? Grenada. Abstain. Guatemala. A favor. Guyana. Abstain. Haiti. A favor. Honduras. A favor. Jamaica. Favor. Mexico. Abstención. Nicaragua. En contra. Panamá. A favor. Paraguay. A favor. Perú. A favor. República Dominicana. A favor. Santa Lucia. No, St. Kitts and Nevis. Absent. St. Lucia. In favor. St. Vincent and the Grenadines. No. Suriname. Against. Trinidad and Tobago. Abstain. Uruguay. Abstención. Antigua and Barbuda. Perdón, Venezuela. Sí. Antigua and Barbuda. Against. Argentina. Abstención. Bahamas. In favor. Barbados. Abstain. Belize. Abstain. Bolivia. A favor. Brazil. A favor. Canada. In favor. Chile. A favor. Colombia. A favor. Costa Rica. A favor. Thank you very much. I would like to ask the Assistant Secretary General to read the results. Thank you, Mr. Chairman. The results of the voting are as follows. In favor, 20, against 5, abstaining 8, and there is 1 delegation absent. Thank you, Mr. Chairman. Having heard the results, the draft resolution before us is hereby adopted. Nicaragua has asked for the floor.
You have the floor. Gracias, señor presidente. La delegación del Gobierno de Nicaragua expresa su rechazo a la convocatoria de esta sesión del Consejo Permanente destinada a intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano que no es miembro de esta organización. Denunciamos la continuidad de las acciones injerencistas, ilegales y provocadoras destinadas a afectar el derecho a la paz y la estabilidad del pueblo venezolano y su gobierno legítimo y constitucional presidido por el presidente Nicolás Maduro. Rechazamos y desconocemos los enunciados con falaces presupuestos contenidos en las resoluciones CP/Res 1117 2200/19 del 10 de enero, la resolución de la Asamblea General 2944 del 2019 y la resolución del Consejo Permanente 1133 2244/19 y la actual resolución presentada a este Consejo Permanente. Y expresamos que las mismas no tienen ningún efecto jurídico ni vinculante, ni pueden sentar precedente, ya que transgreden la Carta de la OEA, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, al pretenderse atribuirse motu propio atribuciones que no le competen a ninguno de los órganos de la OEA. Expresamos nuestro total respaldo a los esfuerzos que realizan el presidente Nicolás Maduro y su pueblo dirigidos a promover el diálogo y la reconciliación entre todas las fuerzas políticas del país. De igual manera, respaldamos la continuidad de todas las iniciativas diplomáticas de la comunidad internacional y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dirigidas a lograr el entendimiento y la convivencia entre los hermanos y hermanas venezolanos. Venezuela, al igual que otros pueblos del mundo, tienen derecho a la paz, a la seguridad, a vivir libres de bloqueos y sabotajes a su economía. Tienen derecho a que se les respete su soberanía y su libre autodeterminación. Tienen derecho al desarrollo, a la prosperidad y la dignidad como nación libre y soberana que es. El gobierno de la República de Nicaragua reitera su indeclinable y firme apoyo y solidaridad para con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por su presidente Nicolás Maduro, electo constitucionalmente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, distinguished representative. Brazil has the floor. Obrigado, senhor presidente. Prezado embaixador Insanali, gostaria inicialmente de felicitar Vossa Excelência pela assunção à presidência do Conselho Permanente e desejar-lhe muita sorte e êxito em sua gestão neste primeiro trimestre do ano. Queria também registrar meu sincero apreço e reconhecimento à embaixadora Rita Claverie de Scioli e à equipe da Missão Permanente da Guatemala pela impecável condução do Conselho no trimestre passado. Senhor presidente, felicitamos-nos pela adoção da resolução que foi trazida hoje ao Conselho Permanente. Os mais recentes acontecimentos na Venezuela são inequívocos. As forças de segurança que são leais ao regime, sem a mínima preocupação em mascarar sua violência e os atos de intimidação, obstruíram a entrada de deputados no edifício da Assembleia Nacional, deputados que tentavam participar da sessão que elegeria os novos membros da mesa diretora daquela Casa Legislativa. Como pudemos ver no início da sessão de hoje, foram realmente impressionantes as cenas de deputados que tentavam pular o portão da entrada da Assembleia Nacional para poder exercer o mais elementar direito de representar os seus eleitores. O regime ilegítimo de Nicolás Maduro não se cansa de inovar em suas práticas autoritárias. Não bastassem as arremetidas físicas e violentas contra os deputados, congressistas leais ao regime forjaram uma sessão ilegal em que foi plantado um fantoche de Maduro como um suposto novo presidente da Assembleia Nacional, à revelia dos procedimentos regimentais daquela casa e da maioria dos deputados. A estratégia de enfraquecer a única instituição democrática hoje existente na Venezuela foi gestada durante os últimos meses do ano de 2019.
O regime de Maduro vinha já se empenhando em uma campanha suja, ilegal, que se valeu de intimidações, de acosso, de subornos, de retirada da imunidade parlamentar e mesmo de prisões injustificadas para impedir deputados da oposição de exercerem livremente o seu mandato constitucional como legítimos representantes do povo venezuelano na Assembleia. Não bastou o aparelhamento de todos os órgãos do Executivo e do Judiciário, não bastou a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, à guisa de um poder paralelo e concorrente ao Congresso venezuelano, não bastou declarar a Assembleia Nacional em desacato, Maduro agora se julga também no direito de interferir, sem nenhum pudor, descaradamente, no funcionamento legislativo. Senhor presidente, os eventos de 5 de janeiro constituem mais um grave retrocesso institucional na Venezuela. O Brasil, em consequência, rejeita nos mais duros termos a manipulação e a intervenção das forças ligadas ao regime legítimo na Assembleia Nacional Venezuelana. A Assembleia tem o direito constitucional de se reunir livre de intimidações e interferências para eleger o seu presidente e a sua mesa diretora. Por isso apoiávamos a inserção que havia sido feita a pedido da delegação de Santa Lúcia e que no início da sessão de hoje foi retirado. Apesar das muitas adversidades, a Assembleia Nacional mostrou-se resistente aos ataques da ditadura. Saudamos o fato de que, para não deixar dúvidas da lisura do processo, foi publicada a lista completa dos 100 parlamentares que participaram da sessão, que foi realizada fora do recinto legislativo para a reeleição de Juan Guaidó. Quero aproveitar, nesta instância, para reiterar o firme apoio do governo brasileiro a Guaidó por sua reeleição para o novo mandato como legítimo presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, nos termos da resolução que adotamos hoje. Lamentavelmente, em 7 de janeiro, vimos a repetição das cenas ocorridas no dia 5 de janeiro. Novamente, forças de segurança controladas por Maduro tentaram, felizmente dessa vez sem êxito, impedir a entrada do presidente encarregado Guaidó e de outros deputados nas instalações da Assembleia Nacional da Venezuela. Senhor presidente, a persistente estratégia do regime legítimo de solapar a autoridade da Assembleia Nacional exige nossa vigilância contínua e nosso apoio às forças democráticas venezuelanas. Por isso, o Brasil figura como um dos 14 copatrocinadores do projeto de resolução que ora adotamos. O apoio massivo de países representativos de todas as sub-regiões do hemisfério revela a gravidade e a urgência do problema que enfrentamos. O Brasil seguirá empenhado em desconhecer e condenar todas as medidas arbitrárias adotadas pelo regime ditatorial de Nicolás Maduro contra a democracia e o povo venezuelanos. Igualmente, seguimos dispostos a contribuir de todas as maneiras possíveis com ações que visem a superar essa grave crise na Venezuela. E esperamos, por fim, que todos aqueles países que ainda estendem seu apoio ou sua simpatia ao regime legítimo encontrem nos acontecimentos desta semana elementos para uma oportuna e indispensável reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to the distinguished representative of Canada. Thank you very much, Mr. President. Good morning, colleagues, and it's very nice to see you in the chair. Mr. President, let me join others in congratulating you, Ambassador Nsali, as you take over these important responsibilities and guide us through the next quarter, and also to thank your predecessor, Ambassador Rita Claveri Di Cioli, for her hard work and patience over the last quarter as well. Canada strongly condemns the Maduro regime's recent attacks on democracy. The use of force to prevent democratically elected Venezuelan parliamentarians from accessing the Legislative Palace to elect their governing board for this year's term is deeply troubling. The Venezuelan National Assembly is the only remaining democratically elected body in the country. Canada remains committed to supporting it and interim President Guaido in their efforts to achieve a peaceful return to democracy in Venezuela through free and fair presidential elections.
To this end, it is crucial that the National Assembly be able to freely carry out its parliamentary duties without disruption. Nous demandons instamment aux autorités vénézuéliennes de garantir l'intégrité physique, la sécurité et la liberté des membres élus de l'Assemblée nationale et du peuple vénézuélien. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux, notamment par l'entremise du groupe de Lima et des membres de l'OEA, afin d'obtenir un retour pacifique à la démocratie au Venezuela. Nous serons toujours aux côtés du peuple vénézuélien et du respect du processus démocratique et de l'état de droit. Merci. Thank you very much, Ambassador. I now offer the floor to the distinguished representative of Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay ya se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la profunda crisis política, económica y social de Venezuela, así como sobre la situación de los derechos humanos que se viven en ese país. Son bien conocidas las distintas instancias en las que hemos desplegado esfuerzos, conjuntamente con otros países, para cooperar en la búsqueda de una solución pacífica y política a dicha crisis, que tenga como base el diálogo entre los venezolanos y que se enmarque en las disposiciones de su marco constitucional y legal. Respecto a los hechos acaecidos el pasado 5 de enero, Uruguay también se pronunció de manera clara. Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, expresión máxima de la democracia. Señalamos que la actitud del gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos a través del diálogo y la negociación, en lograr una salida a la grave crisis institucional que sufre ese país. E hicimos un urgente llamado a todos los actores venezolanos, pero en particular al gobierno, a evitar acciones que continúen agravando la situación y poniendo en riesgo la estabilidad del país, y a respetar estrictamente los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, muy especialmente los fueros de los legisladores integrantes de la Asamblea Nacional. Estamos convencidos de que la OEA tiene un amplio mandato y múltiples mecanismos para ayudar a Venezuela a superar la crisis que hoy vive. Pero si no los ejerce y no los utiliza en concordancia con los principios fundamentales y prácticas consolidadas del derecho internacional, así como con las normas y procedimientos que regulan las atribuciones y funcionamiento de una organización internacional, como es la OEA, todo esfuerzo será en vano e irá en detrimento de la propia organización. Con respecto a la resolución que se somete a votación, Uruguay lamenta que nuevamente algunos países hayan optado por negociarla fuera del ámbito del Consejo Permanente, presentando un proyecto que es prácticamente un contrato de adhesión y con el que Uruguay no está de acuerdo. Uruguay no puede tomar nota, ni reconocer ni subrayar propuestas contra las que oportunamente ya nos hemos pronunciado. De nuestra posición hemos dado claras explicaciones en cada ocasión, como lo hacemos ahora. Señor presidente, mi país no puede aceptar el reconocimiento colectivo de estados o de gobiernos que se pretende imponer como legítimo, olvidando que el mismo se votó por una simple mayoría de miembros de esta organización, violentando el derecho internacional. Mi país tampoco puede aceptar la imposición de delegados de gobiernos no reconocidos que se arrogan la representación de países que no son miembros de esta organización. Señor presidente, Uruguay adhiere al llamado para un pronto retorno a la democracia en Venezuela y reafirma la necesidad de que el diálogo político entre las partes culmine con la celebración de elecciones generales incluyentes, libres, justas y transparentes, de acuerdo con la Constitución venezolana y con plenas garantías. Pero por los motivos ya expuestos, Uruguay se abstuvo en esta votación. Muchas gracias. Thank you very much, Uruguay. Honduras, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Deseo expresarle lo mejor de los éxitos en sus funciones como presidente de este Consejo Permanente y desearle que cuente con todo el apoyo de nuestra delegación. Al mismo tiempo, deseo agradecer a todos por la aprobación de la resolución del día de hoy sobre los eventos recientes en Venezuela. Honduras repudia y condena los intentos de socavar la democracia en Venezuela por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Rechazamos todas las acciones de intimidación y uso de la fuerza contra los miembros de la Asamblea. Estos hechos solamente contribuyen a desestabilizar más una economía que se encuentra destruida
y donde el pueblo venezolano es el que más sufre con este tipo de acciones. Señor presidente, me permito en esta ocasión de nuevo extender las felicitaciones del presidente Juan Orlando Hernández al señor Juan Guaidó, legítimo presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, a la vez que aplaudimos todos los esfuerzos de los diputados venezolanos que luchan por aliviar el padecimiento de su pueblo en aras de conseguir la libertad y democracia en ese país. El pueblo y gobierno de Honduras reitera su deseo y compromiso por encontrar una solución pacífica y democrática, privilegiando en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos y el retorno al orden democrático en Venezuela, por lo cual reiteramos la necesidad de celebrar nuevas elecciones generales que sean incluyentes, libres, justas y transparentes, con la participación de nuevas autoridades electorales y con la participación de observadores internacionales. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. St. Lucia, you have the floor. Thank you, Chair. Chair, congratulations on assuming the leadership position. You have our support. We note and commend the work of your predecessor. Chair, my delegation is troubled by the actions taken on Sunday by the regime in Venezuela. The effort to suppress democracy, to kill it by denying access to the house where it is supposed to reside, is despicable, and we condemn it. Where is it normal and acceptable for a government, any government, to seek to deny legislators access to their place of work, to deny them the opportunity to vote their conscience? What we saw on Sunday was rightfully termed in The Economist magazine as a crude attempt to stifle what's left of Venezuela's democracy, and we must take note. When troops surround symbolic houses of democracy in any country, much less one in our region, to deny access, we must, as member states of this hemisphere, take note. When a state-run news apparatus claims victory for a rival leadership, stating results that are false, we must take note. And when the head of the Venezuelan Bishops' Conference warns that the election of that particular individual as president of the National Assembly it's contrary to all constitutional legality, we must take note. Chair, this is not about ideology, lest my country be cast in a mold that ill defines it. But this is about seeing with our own eyes, democracy fighting for its last breath. What was attempted over the weekend was a bastardization of governance, an effort at the further corrupting of a system so distasteful that we should be ashamed that it is happening in our region, in our neighborhood, and to our friends, the people of Venezuela. Chair, we lament the fact that we have seen little, if any, movement by the regime to seriously engage in dialogue. The Vatican, Norway, the European Union, and the Caribbean's own Montevideo mechanism have all had little to no success. While dialogue is the solution we all seek, those who hold the levers of power in Caracas seem intent to continue to ignore, for as long as they can, the opportunity to engage in fruitful discussions to find a solution to the deteriorating situation in that country and to re-embrace democracy. In closing, I pose the following question that member states can answer for themselves. When a government is no longer focused on the interests of its people, but rather solely on exerting its control and suppressing legal dissent, what is it? Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to Chile. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero desearle el mejor de los éxitos en el desempeño como presidente de este consejo y además hacer un reconocimiento a la embajadora de Guatemala, Rita Claverí, por su excelente desempeño durante su cargo. Chile condena los constantes actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la Asamblea Nacional, que han consistido en acosarlos mediante la detención arbitraria de varios de ellos, el amedrentamiento brutal que ha llevado a otros a tener que salir del país, y el pasado 5 de enero en el uso de la fuerza para boicotear la elección de su mesa directiva. Esto fue un intento desesperado por acabar con el último reducto democráticamente electo en Venezuela y por tanto con legitimidad democrática en dicho país. Desde el Consejo Permanente de la OEA elevamos nuestra voz
para declarar que la Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin intimidaciones ni interferencias. Al mismo tiempo, enviamos un mensaje al pueblo venezolano que nos mantenemos unidos a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de la recomposición democrática y con ella la paz social en Venezuela y devolverle la confianza a su pueblo que le permita desarrollarse en un ambiente seguro y previsible. Finalmente, señor presidente, reiteramos lo afirmado por el Grupo de Lima el pasado 5 de enero como nuestro apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y el respaldo a una salida democrática y pacífica a la crisis venezolana a través de elecciones libres, justas y supervisadas internacionalmente, todo ello de conformidad con los instrumentos internacionales que nos vinculan, en particular la Carta Democrática Interamericana. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Ambassador. I now offer the floor to Colombia. Señor presidente, lo felicito y le deseo el mayor de los éxitos en este periodo que usted inicia como presidente del Consejo Permanente. Y hace público reconocimiento por la labor realizada por la presidenta anterior, embajadora Rita Claverie. También aprovecho para desearles a todos un muy feliz año nuevo. Hace un año, exactamente el 10 de enero, estábamos acá reunidos en este salón abordando la crisis de Venezuela y si recordamos ese día aprobamos una resolución con la cual se expresó la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro. Esa expresión de ilegitimidad no fue más que un acto coherente con el no reconocimiento de las elecciones llevadas a cabo el 20 de mayo de 2018, por considerar que dicho proceso no contó ni con las garantías mínimas ni con los estándares básicos para unas elecciones justas y creíbles. Desde ese momento, la Asamblea Nacional ha sido reconocida como el único órgano legítimo existente en Venezuela, sobreviviente de todo tipo de ataques de parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. El régimen de Maduro ha bloqueado sistemáticamente la Asamblea Nacional. Según la diputada Delsa Solórzano, esta misma diputada afirmó que cuando hablamos con un parlamentario perseguido, se trata de alguien que ha podido ser atacado por colectivos paramilitares, que le han podido anular el pasaporte, que ha recibido amenazas graves a la vida y allanamientos a su residencia, que tiene la casa rodeada por colectivos o por patrullas del SEBIN, que ha sido agredido físicamente, que se le han abierto inhabilitaciones administrativas o procesos judiciales, allanamientos a la inmunidad, o incluso ha sufrido agresiones de tipo económico y le han cerrado y confiscado bienes a su familia. Todo esto ocurre en un contexto donde no hay Estado de Derecho. Hasta acá la cita de la diputada Solórzano. Un ejemplo de los atropellos y de la llamada Operación Alacrán, como se le conoce a la estrategia de Maduro para desmantelar el Parlamento, es el caso del diputado Gilbert Caro, que ha sido detenido por tercera vez en 2 años. La última fue el pasado 20 de diciembre, muy curioso, a unos pocos días de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia y aún no se conocen los motivos de su detención, pues al menos los jurídicos, porque los motivos reales los conocemos todos. En resumen, señor presidente, existe un registro de 67 diputados víctimas del régimen de Nicolás Maduro. Lo que sucedió el pasado 5 de enero, embajador Tarre, es desproporcionado. La manera tan burda como las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso de los diputados al Parlamento no tiene explicación alguna, y peor aún, el espectáculo que se dio al interior del Parlamento fue aún peor,
pues trataron de elegir una junta directiva sin registrar el quórum y resulta que no existe lista de diputados que supuestamente votaron para elegir al señor Luis Eduardo Parra. Es más, en palabra del señor Parra, cuando le preguntaron quiénes habían votado por él, su respuesta fue, no sé. Por estos hechos, que no son más que uno de los múltiples intentos para desmantelar el único órgano democrático existente en Venezuela, es que aquellos que creemos en el sistema interamericano y en sus instrumentos, debemos unirnos en defender esa institución y brindar una voz de aliento para que los miembros de la Asamblea Nacional no desfallezcan en su propósito de recuperar la democracia y el respeto del Estado de Derecho. No nos digamos mentiras, como bien lo afirmara hace pocas horas Carlos Alberto Montaner, Maduro y sus cómplices no están dispuestos a admitir el menor síntoma de democracia en Venezuela. Colombia saluda a los 100 diputados que votaron por la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea y saluda también a Juan Guaidó por haber sido reelegido. Los parlamentarios se vieron forzados a sesionar en un lugar diferente a la sede de la Asamblea, pero ese hecho de fuerza mayor no impidió que se cumpliera con rigurosidad con el mandato constitucional y con los procedimientos legales para la elección de la nueva Junta Directiva, como es el caso que en la elección de Guaidó como presidente para este nuevo periodo existen actas de quórum como nombre de cada diputado y el registro de votación fue nominal y existe lista de votantes con nombre de cada parlamentario. Situación muy diferente a la que sucedió en la sede de la Asamblea, a la cual no dejaron entrar a los diputados. En ese hecho bochornoso en la sede de la Asamblea no existe registro de asistentes, de quórum ni menos de votantes, es decir, se burlaron de la Constitución y trataron de darle un golpe más a la democracia. Colombia es copatrocinador de esta resolución, al igual que 13 países más. Y como lo dice el primer resolutivo de la resolución, Colombia condena el uso de la fuerza y tácticas intimidantes por parte del régimen de Nicolás Maduro por obstruir el libre acceso de los diputados a la Asamblea Nacional a la sesión convocada para el 5 de enero de 2020 para elegir democráticamente su junta directiva. Finalmente, hacemos un llamado a los Estados miembros para que hagamos respetar nuestros valores y principios consignados en esta organización y analicemos con objetividad lo que sucedió el pasado 5 de enero y así procuremos porque en Venezuela se recupere la democracia y nos esforcemos por fortalecer el sistema democrático en el hemisferio para que hechos como estos, que realmente dan vergüenza, no se repitan en ningún Estado miembro. Gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. Costa Rica, you have. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera en primer lugar felicitarlo por asumir la presidencia de este Consejo Permanente y augurarle, embajador Insanali, muchos éxitos en su gestión. Cuente con el apoyo de la Misión Permanente de Costa Rica, que trabajará siempre de manera constructiva en aras de fortalecer los mecanismos de debate y de consulta en esta organización. Felicitamos y agradecemos además a su predecesora por el trabajo realizado. El gobierno de Costa Rica ha seguido con profunda preocupación el desarrollo de los acontecimientos políticos de la última semana en Venezuela. Costa Rica condena enérgicamente al régimen de Nicolás Maduro por haber impedido a los diputados venezolanos el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional el pasado domingo 5 de enero para ejercer su derecho de elección de la mesa directiva de esa asamblea. Este hecho, sin duda alguna, constituye un golpe más a la institucionalidad democrática de Venezuela. Costa Rica reitera la solidaridad con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con los diputados de la Asamblea Nacional y con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia y el orden constitucional. El gobierno de Costa Rica sigue y seguirá con atención los acontecimientos y se mantiene en permanente consulta con gobiernos amigos para redoblar los esfuerzos en respuesta a los ataques a la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to Argentina.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Me sumo a los deseos de éxito en el ejercicio de sus funciones al frente de este Consejo, como así también al agradecimiento y reconocimiento a su predecesora, la embajadora Rita Claverie. También me permito expresar mi aspiración a que seamos capaces de recrear una metodología de trabajo que privilegie la búsqueda del consenso para la toma de decisiones en nuestra organización. Con respecto al asunto que nos reúne hoy, el gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados el día 5 de enero en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva. Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático, colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano. Recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales es el objetivo al que busca propender el gobierno argentino, para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país. En esa búsqueda y sin pretender involucrarnos en la situación interna de otros países, oportunamente, el mismo 5 de enero, instamos a todos los partidos representados en la Asamblea a reencauzar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas. El gobierno argentino también hace un llamado a las democracias del mundo a que ayuden a facilitar ese proceso de diálogo para que Venezuela pueda recuperar a la brevedad la normalidad democrática que históricamente ha caracterizado a ese país. El resguardo de la independencia de los poderes y de las inmunidades de los parlamentarios son condiciones indispensables para el normal funcionamiento del sistema democrático. Gracias, presidente. Thank you, Ambassador. Mexico, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. El Gobierno de México ha seguido con detenimiento la evolución de los recientes acontecimientos en Venezuela. En ocasión de esta sesión extraordinaria, mi delegación reitera el pronunciamiento del Gobierno de México con motivo de los sucesos ocurridos en ese país el pasado 5 de enero. En ese sentido, el Gobierno de México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente a su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Guatemala, you have the floor. Gracias, señor presidente. Deseo reiterarle y sumarme a la bienvenida a este Consejo Permanente, en el cual su experiencia diplomática y conocimiento de esta organización serán fundamentales para lograr, como usted se ha propuesto, la integridad del Consejo. Desde ya cuenta con el apoyo de mi delegación y le auguramos el mayor de los éxitos en la conducción de este foro político. Señor presidente, mi delegación agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria solicitada por Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Venezuela y mi país para respaldar el contenido íntegro del proyecto de resolución Eventos Recientes en Venezuela que fue aprobado el día de hoy. Guatemala reitera su firme convicción en la democracia representativa, cuyos elementos esenciales plasmados en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana radican en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y la celebración de elecciones como expresión de la soberanía del pueblo, entre otros.
Mi país ha seguido con atención y preocupación los lamentables hechos que atentaron contra el desarrollo del primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, programado para el pasado 5 de enero. Como consecuencia de lo acontecido, Guatemala condena el uso de la fuerza empleado por la seguridad del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en contra de los parlamentarios para impedir su ingreso y participación en la Asamblea Nacional. Estas irregularidades, como expresado por la Unión Europea, no son compatibles con un proceso de elección legítima del presidente de la Asamblea Nacional. Además, como comunicara la Secretaría de la OEA, con estos actos se pretendió despojar a Juan Guaidó de su calidad de presidente encargado de Venezuela y de presidente de la Asamblea Nacional del país. De hecho, favorecieron la instalación de autoridades ilegítimas que junto con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro hicieron un acto realmente vergonzoso contra la democracia de ese país. Guatemala, consecuente con la postura de apoyo a una solución pacífica a la crisis en Venezuela y en consonancia con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana de promover y defender la democracia representativa, saluda la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021. Asimismo, reitera su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Mi país se congratula asimismo por el voto positivo de 100 parlamentarios durante la elección de la mesa directiva de la Asamblea Nacional a favor de Juan Guaidó. Dicho voto representa el respaldo al trabajo realizado por Juan Guaidó y también manifiesta de manera clara un contundente rechazo a las acciones intimidatorias del régimen legítimo de Nicolás Maduro para impedir la elección de la Asamblea Nacional con irrespeto a las normas constitucionales y a la institucionalidad democrática de Venezuela. Guatemala, como miembro del Grupo de Lima, hace eco en este Consejo de la declaración emitida el día 5 de enero de este año y ratifica el pleno apoyo y reconocimiento de la Asamblea Nacional, único órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. Continúa, en consecuencia, reconociendo la legitimidad de las decisiones de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional y confía en el compromiso que ha asumido de restablecer el Estado de Derecho y el orden constitucional en Venezuela. Concluyo destacando la urgente necesidad de celebrar elecciones generales incluyentes, libres, justas y transparentes con la presencia de observadores internacionales. Para la conducción de las mismas se requiere que estén a cargo de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia que deberán ser renovados, autónomos e independientes. Señor presidente, Guatemala se suma a la comunidad internacional que ha asumido el compromiso de denunciar y rechazar todas las acciones represivas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que desestabiliza a la región y que atentan contra la democracia y la paz en las Américas. Respalda en ese marco todos los esfuerzos del presidente encargado Juan Guaidó en su compromiso por recuperar el ejercicio efectivo de la democracia representativa para superar la crisis económica, social, política y humanitaria que sufre el pueblo de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Thank you, Ambassador. Ecuador, you have the floor. As this is the first time that my delegation intervenes under your able chairmanship, allow me, sir, to congratulate you and augur you well at the helm of this council. Quiero igualmente felicitar a nuestra colega y amiga, la representante permanente de Guatemala, por la magnífica conducción de este Consejo Permanente durante el pasado trimestre. Señor presidente, agradezco a las misiones permanentes de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela por solicitar esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar los eventos recientes en Venezuela. En primer lugar, mi delegación desea reiterar la posición inequívoca del gobierno del Ecuador sobre la ilegitimidad del régimen autoritario de Nicolás Maduro.
que no es producto de elecciones democráticas, ni peor, transparentes, tal como se estableció en la resolución del Consejo Permanente adoptada precisamente hace un año, el 10 de enero de 2019. En esa misma línea, el gobierno del Ecuador ha expresado su total rechazo por el abusivo uso de la fuerza imputable a ese régimen para impedir el domingo 5 de enero en horas de la mañana el acceso de los diputados de oposición, entre ellos el propio presidente interino Juan Guaidó, al recinto parlamentario en el que debía elegirse a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. De esa manera, el régimen ilegítimo de Maduro buscó sabotear una elección legislativa libre, segura y transparente con una vergonzosa pretensión de callar la voz de los representantes del valeroso pueblo venezolano. El gobierno del Ecuador advirtió días antes que podían producirse tales hechos ilegales como lamentablemente ocurrió. Los evidentes atropellos al procedimiento y a la inmunidad parlamentaria invalidaron los resultados de las votaciones iniciales y les privaron de toda legitimidad. Esta serie de incidentes para menoscabar e impedir la participación de diputados de la oposición en la Asamblea constituye un nuevo atentado contra la ya muy resquebrajada y debilitada institucionalidad democrática de Venezuela y se suma a otras tantas acciones coercitivas del régimen en contra de una treintena de diputados a los que se les irrespetó su inmunidad parlamentaria y derechos humanos. Señor presidente, el Ecuador renueva su reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único poder legítimo en ese país y reitera la felicitación que el señor presidente Lenín Moreno dirigió al señor Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero en horas de la tarde. Por las razones señaladas, mi delegación votó en favor de la resolución que acaba de ser aprobada. Confía en que se pueda encontrar una pronta salida pacífica, democrática y con la participación de todos los venezolanos a esta muy ya tremenda crisis política, económica y social que tanto afecta a ese hermano país. Esa salida deberá lograrse a través de la realización de elecciones libres y transparentes que cuenten con una observación internacional e independiente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. Paraguay, you have the floor. Gracias, presidente. Y al igual que los colegas que hablaron precedentemente, darle las felicitaciones y la disposición de mi delegación para colaborar con su presidencia y las gracias a la embajadora Rita Claverí de Guatemala. Con el fin de mantener coherencia en la posición del gobierno del Paraguay en este tema, mi delegación saluda la reelección del señor Juan Guaidó en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, convencido de su capacidad y liderazgo para encontrar una solución que busque recuperar la democracia y el orden constitucional en ese país. Lastimosamente, debemos hoy manifestarnos en forma enérgica contra el uso de las fuerzas y prácticas intimidatorias dirigidas a parlamentarios de la Asamblea Nacional que permiten debilitar la institucionalidad del único órgano legítimo que representa al pueblo de Venezuela. Rechazamos todo intento del régimen ilegal de Maduro de atropellar la voluntad soberana de la mayoría parlamentaria que decidió la designación del presidente Guaidó. En atención a todo ello, la delegación paraguaya apoya y copatrocina el texto sometido hoy a la consideración de este Consejo Permanente, que además de saludar la reelección del presidente Guaidó, condena las acciones del régimen dictatorial de Maduro y hace un llamado al pronto retorno a la democracia en Venezuela, reafirmando la necesidad de llevar a cabo elecciones transparentes, justas, con nuevas autoridades que gocen de autonomía e independencia y con presencia de observadores internacionales independientes. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. El Salvador, you have the floor. Gracias, señor presidente. Nuestras felicitaciones, en principio, por el inicio de su gestión al frente de este Consejo Permanente, asegurando que tendrá muchos éxitos y también el apoyo de esta delegación.
Asimismo, queremos reiterar nuestros agradecimientos y reconocimiento a la labor desempeñada por la presidenta saliente, la embajadora Rita Claverie de Scioli. Ante los acontecimientos registrados el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela, el gobierno de El Salvador emitió ese mismo día el siguiente comunicado al que daré lectura. Y en línea con lo expresado en la resolución aprobada este día, El Salvador decidió apoyarla y copatrocinar. El gobierno de El Salvador felicita al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2020-2021. Asimismo, instamos a que se convoquen elecciones como mandata la Constitución para que los venezolanos puedan elegir libre y democráticamente un presidente de la República y empezar a reparar la grave crisis en la que ha sucumbido ese hermano país a causa del abuso, la corrupción, el crimen y el vacío de poder legítimo en el Palacio de Miraflores. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Peru, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para felicitarlo por su nombramiento, desearle el mayor de los éxitos y agradecer también a su antecesora por la brillante conducción del Consejo Permanente. Señor presidente, el gobierno del Perú saluda la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y, por tanto, presidente encargado de su país de conformidad con la Constitución venezolana. Los vanos intentos de impedir su reelección confirman la ilegitimidad de una dictadura que solo puede recurrir a la violencia y el abuso para tratar de ignorar la voluntad popular. La delegación del Perú se suma a la condena internacional al intento de evitar a la fuerza que se reúne la Asamblea Nacional, la única institución democrática que persiste en Venezuela. Esa burda acción de violencia física refleja la descomposición de un régimen que impone a su pueblo miseria, un régimen que fuerza al exilio a millones de sus ciudadanos, un régimen que ha saboteado la educación y la salud de las nuevas generaciones venezolanas. La prepotencia dictatorial no es señal de fuerza, es señal de debilidad. Expresa la orfandad política de un régimen que se aferra al poder mediante el abuso y la violación sistemática de los derechos humanos. Expresa la desesperación de un régimen que teme la libertad electoral. Sin embargo, Venezuela requiere celebrar elecciones presidenciales libres, justas y transparentes. El pueblo venezolano necesita elegir libremente a su jefe de Estado para recobrar la democracia y el Estado de Derecho, la estabilidad política y así la posibilidad de reemprender el camino hacia el desarrollo. La celebración en Venezuela de elecciones presidenciales con garantías democráticas es un derecho colectivo fundamental y una demanda popular irrenunciable. Es una condición necesaria para que el pueblo venezolano recupere la posibilidad de construir su futuro. No hay otra alternativa. Por eso, el gobierno de Perú se suma al llamado de la OEA para que Venezuela recobre la democracia mediante el ejercicio del derecho básico y esencial, elemental, de elegir con libertad y transparencia. La defensa de la soberanía no radica en impedir elecciones, radica en garantizar elecciones democráticas sin temer los resultados de la expresión fidedigna de la voluntad soberana de su ciudadanía. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I now offer the floor to St. Vincent and the Grenadines. Thank you very much, Mr. Chairman, Mr. Assistant Secretary General, you, Chair of the Permanent Council, distinguished permanent representatives and alternate representatives, permanent observers, staff of the General Secretariat, ladies and gentlemen, good afternoon. Mr. Chairman, since this is the first meeting of the Permanent Council for the year and the first under your chairmanship, please permit me to wish you and everyone a Happy New Year. May it be bright, prosperous, and healthy. Also, Mr. Chairman, congratulations on assuming the chairmanship of this distinguished body, and you can count on the support of the delegation of St. Vincent and the Grenadines. We wish you the very best and look forward to working with you. Mr. Chairman, now that the delegation of St. Vincent and the Grenadines has disposed with the pleasantries, please permit my delegation to address the sole agenda item for which we are gathered here today to deliberate on. Indeed,
These are serious times for diplomacy, and this year is not only new, but it is the beginning of a new decade. What actions we embark upon will have a lasting impact for generations. It is very unfortunate that we are beginning the year in this manner. Last year around this time, we were addressing the same issue more or less. Therefore, it seems as if this is a case of deja vu. However, I do hope that this is not the situation in January 2021 and that things will be better. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines believes in international law and the non-interference and non-intervention in the internal affairs of a state. St. Vincent and the Grenadines is a strong advocate of multilateralism. We have faith in international institutions and solidly support an international rules-based system which is equitable to nations both big and small, developed and developing, rich and poor. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines abides by the principles, rules, and laws as outlined in the OAS Charter, the Inter-American Democratic Charter, and the UN Charter. It is these same bedrock principles which will be guiding us as a recently elected non-permanent member of the United Nations Security Council. Our tenure has just started for the period 2020 to 2021, and we have begun with vigor. Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines notes that the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela is very complex. We firmly believe that despite the challenges, diplomacy, respect for sovereignty, and dialogue should be encouraged. Not coercion, illegal pressures, overt and covert destabilization measures, including the unilateral weaponizing of international trade, commerce, finance, or banking. Mr. Chairman, based upon recent developments, presentation done this morning, including the video presentation and the resolution which was adopted here today, St. Vincent and the Grenadines can reaffirm its long-standing position as it relates to the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela. My delegation sees that this latest scenario, while unfortunate, the core issue in this instance, in the opinion of St. Vincent and the Grenadines, is not a struggle between government and opposition, but a struggle within the opposition. This appears to be the rumble and tumble of robust politics within and between opposition parties, despite the contrary views and positions by a number of delegations. St. Vincent and the Grenadines has been and will continue to monitor the situation. We all have seen various news items on the matter within the hemispheric and international press. Mr. Chairman, the role of the OAS is to be an impartial player and upholder of international law, to abide by its charter and to respect the authority and mandates entrusted to it by member states. Also, it is the sovereign right of a state to determine who it must establish diplomatic relations with and which governments to recognize or not. Mr. Chairman, taking into consideration these factors and to be consistent with our position, St. Vincent and the Grenadines did not support the draft resolution. Last year, St. Vincent and the Grenadines did not support resolutions CP/Res.1117/2200/19 and AG/Res.2944 Roman numerals XLIX-0/19. Once more, Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines wishes to point out its recognition of the government of the Bolivarian Republic of Venezuela that is headed by President Nicolas Maduro. We are cognizant of the sovereign decision made by his government to withdraw from the membership of this organization. Therefore, Mr. Chairman, no resolutions, actions, representatives, or functionaries from a different authority purporting to represent the government of the Bolivarian Republic of Venezuela at the OAS are recognized by the government of St. Vincent and the Grenadines. Mr. Chairman, in keeping with our position,
St. Vincent and the Grenadines reserves its right. We do not support the resolution and will not be obligated to any mandates emanating from it. I thank you, sir. Thank you very much. I now offer the floor to Bolivia. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todas. A nombre de la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos felicitarlo por asumir la presidencia del Consejo Permanente, desearle éxitos en la conducción del mismo. Agradecer del mismo modo la acertada dirección de la embajadora Rita Clavelier de Guatemala. El Estado Plurinacional de Bolivia, como parte del Grupo de Lima, se ha sumado al copatrocinio de la resolución sobre eventos recientes en Venezuela, coherentes con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, emitido el 5 de enero del presente. Se condenó y rechazó categóricamente la manipulación e intervención de Nicolás Maduro en las decisiones de la Asamblea Nacional en contra de la democratización plena de Venezuela. Bolivia reitera su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el objetivo de llevar unas elecciones libres, justas y con observación electoral para beneficio del pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, Bolivia. The Assistant Secretary General, who is acting as Secretary General in the absence of Secretary General Almagro, has asked me to give the floor to the Chief of Staff to the Secretary General. Muchas gracias, señor presidente. El saludo en nombre del secretario general Luis Almagro, junto con los mejores augurios para su gestión al frente del Consejo Permanente. El saludo reconocido también para la embajadora Rita Claveri de Scioli. Señor presidente, desde 2015 a esta parte, uno de los objetivos principales del régimen de Caracas ha sido acabar con el único bastión democrático que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional. En este sentido, y con este cometido, la sucesión de maniobras y hechos corruptos se acumula. Entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivo, ni siquiera cronológico, el régimen montó ilegalmente la llamada Asamblea Nacional Constituyente. Se declaró en desacato a la Asamblea Nacional, en una medida inconstitucional. Diputados opositores, mediante procesos amañados, fueron desaforados. Han sido atacados físicamente con el fin de amedrentarlos. Se encarceló a otros diputados sin ningún tipo de garantías judiciales dentro de un sistema corrompido. Se ha forzado al exilio a otro número de diputados opositores por persecución judicial o ante las amenazas contra su vida, y se suman a ello los hechos del 5 de enero. Señor presidente, la Secretaría General y el Secretario General Luis Almagro valoran la importancia de la resolución adoptada en esta sesión. Los 3 numerales resolutivos son centrales para abordar los sucesos del 5 de enero y la situación en Venezuela. En este sentido, en este contexto, la Secretaría General, a través del Secretario General Almagro, ha saludado la reelección del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llevada a cabo en modo ajustado a derecho, con el apoyo de 100 parlamentarios y en cumplimiento del quórum normativo correspondiente. Del mismo modo, ha reiterado su condena al intento fraudulento que implicó la utilización de la violencia y la intimidación por el cual se pretendió despojar al presidente encargado Juan Guaidó de tal calidad y de la calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como reza el comunicado de la Secretaría General de la OEA del 5 de enero del corriente, la Secretaría General de la OEA exige al régimen usurpador dictatorial de Nicolás Maduro abstenerse de prácticas de violencia contra la institucionalidad democrática, representada por el gobierno encargado de Juan Guaidó, a la vez que reclama a los parlamentarios integrantes de la Asamblea Nacional la dignidad democrática y política que su investidura requiere, esa que fue demostrada por los 100 parlamentarios que invistieron nuevamente al presidente Juan Guaidó. Como ha sostenido el secretario general Almagro, la democracia se sostiene en la defensa y aplicación de principios y valores esenciales que hacen a los derechos civiles y políticos del pueblo, así como en el hecho de condenar y rechazar aquellas acciones reñidas con estos principios y que vulneran los derechos y la confianza de la gente. Le agradezco, señor presidente.
Thank you very much, Chief of Staff. Esteemed colleagues, I believe that concludes the order of business for this special meeting. All comments made today will be recorded in the minutes, and I would like to remind you that the resolution was adopted with the amendment to operative paragraph 2. I thank you all for your participation. The meeting is adjourned.